¿Cuánta preocupación existe? Preguntamos a nuestros invitados, uno en estudio y otro en línea telefónica. Son los asambleístas Fabricio Villamar, mi cariñosa bienvenida. Él pertenece al movimiento Creo. Y al asambleísta Hermuy Calle, de País, del movimiento País. Se han quedado solamente con País. No es Nuevo País, no, nada. País. Y así se identifican ellos, así se identifican. Señor asambleísta, muchísimas gracias por atender esta convocatoria, don Fabricio Villamar. Muchas gracias también al asambleísta Hermuy Calle. Hermuy, le gritaban desde chiquito Hermuy, o le tenían con otra denominación, ¿no? Asambleísta Calle, más familiar. ¿Usted la recuerda? Perdone que comience de esta manera para ponerlo tierno. No, está bien el sentido del humor. El muisito me decían a sus órdenes. Ya, Hermuycito. Muy bien. Asambleísta, bienvenido, muchas gracias. Verá, vamos a escuchar una última hora desde TV Colombia para que ustedes se pongan en sintonía de lo que viene ocurriendo en el norte occidental de nuestro país, en la ilustre provincia de Esmeraldas. Ahora, qué pena, escenario que ha sido seleccionado por la permisividad, porque les dejamos tomarse y, y bueno, hubieron errores desde todo punto de vista, hubieron errores, desatenciones, y esta gente se enamoró de un corredor de drogas. Es de lo que vamos a tratar. Tenemos esta conflictividad muy significativa que desde luego nos está polarizando, señores asambleístas, nos ha polarizado. Pero es momento de cohesionarnos para enfrentar esto que a nadie le gusta, pero nos equivocamos del medio a la mitad. Entonces, TV Colombia hablaba, por ejemplo, de que el señor Santrich, al que le van a enviar el presidente Santos, si es que reúne las pruebas, y parece que ya las tiene, las pruebas sobre esta doble actividad que ha sabido manejar, buscar los valores libertarios, la consabida socialización de la sociedad colombiana, valga la redundancia, en fin, pero en el fondo todos han sabido vivir del negocio de la droga. Este es un personaje en la cúpula de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. ¿Quién iba a imaginar? Además, creo que tiene una deficiencia visual muy importante. Y sin embargo, estaba a punto de mandar un tonelaje impresionante de drogas. Y le cogen con las manos en la masa. No tiene nada que hacer. Dice, fidedignas, dice. Usted tiene esa grabación del presidente Santos cuando dijo, presidente Santos dice ahí, lo que dijo el presidente colombiano, señores asambleístas, fue esto. La inmensa mayoría de los excombatientes ha cumplido de buena fe con el acuerdo, con la ley y con la Constitución. A todos ellos les garantizamos que se respetará el acuerdo, en particular el tratamiento especial judicial y su reincorporación. La construcción de paz requiere del absoluto cumplimiento y respeto por la ley y los acuerdos. Es lo que exige el pueblo colombiano. En eso no puede haber tolerancia ni debilidad. No la hay, no la habrá. Y el acuerdo es claro. Quien cometa un delito después de la firma del acuerdo final será sometido a la jurisdicción ordinaria por los nuevos delitos cometidos.
Si cumplido el debido proceso y con pruebas irrefutables, hay lugar a la extradición por delitos cometidos después de la firma del acuerdo, no me temblará la mano para autorizarla, previo concepto de la Corte Suprema. No importan las dificultades. Debemos seguir trabajando para construir la paz, que es el mejor legado que le podemos dejar a las próximas generaciones. Es mi compromiso, hasta el último día de mi gobierno, hasta el último día de mi vida. Es el compromiso del presidente Santos. Y es un compromiso histórico, presidente. Usted también se ha descuidado y en mucho. Se confió, señor presidente Santos. Nos incumplió incluso a los ecuatorianos y nos ha polarizado en cuanto a la interpretación de este fenómeno gravísimo para ambas sociedades, la ecuatoriana y la colombiana y la ecuatoriana. Con el paso de las horas, señores asambleístas, se empiezan a conocer las primeras pruebas que las autoridades de Estados Unidos han mencionado desde ayer, ¿no? Anoche especialmente. Miren que alias Jesús Santrich, alias, porque es el nombre de guerra o la denominación con la que le hemos conocido. Él debe tener un nombre propio. Santrich y otras 3 personas capturadas en las últimas horas en la ciudad de Bogotá pasan a ser apoyados por, dicen, el cartel de Sinaloa. Dicen las noticias, no decimos en este medio de comunicación, dicen las investigaciones del propio gobierno colombiano, pero fundamentalmente de Estados Unidos. Y creo que se le van a cargar al señor Santrich. Y el señor presidente Santos, conforme acaba de hacer promesa, tendrá que entregarle a Norteamérica al señor Santrich. Y el señor Santrich ha dicho, prefiero la muerte antes de ir a una cárcel norteamericana. Y claro, toda la cúpula de las FARC, a la cabeza el tercero, ¿cómo se llama? Iván Márquez. Ayer le escuché que decía, está en el peor momento el pacto de paz, el acuerdo de paz. El peor momento. Entonces uno imagina, van a recoger de nuevo las armas, van a nuevamente a volver a... Si no se han movido, dirían muchas gentes, por sentido de lógica. No se han movido, porque ahí lo tienen a Guacho. Él mismo dice, yo pertenecía a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Él mismo. Y ahí están nuestros queridos compañeros, que fueron a cumplir con obligaciones mínimas del reporterismo, del periodismo. Gente que arriesgó su vida a un conductor de un vehículo. El compañero que es siempre el que nos llevaba. Yo también he trabajado en televisión. Voy a seguir trabajando en televisión digital. Y claro, el reporterismo tiene un compañero leal, el que nos cuida todo. Él está ahí. Y ha cargado con algunos anitos el fotógrafo, diligente, reportero gráfico, fantástico, muy comentado. Yo lo conocí, lo conozco, lo quiero seguir viendo. Y el chico, el periodista, allí están. ¿Y ahora qué hacer, señor asambleísta? Muy buenos días. Mire usted cómo se han dado las cosas. Buenos días, Gonzalo. Fabricio Un saludo Villamar. a la distancia, Germuy, amigos, amigas, buenos días. Germuicito dijo que le trataban en la casa. Bueno, comencemos. Yo creo que
lo que está sucediendo en este momento implica el redefinir la visión que ha tenido el Ecuador sobre el tratamiento de las cosas en frontera. Yeah. Desde la época del expresidente Noboa se planteó una política internacional que definía que este no era un problema de la República del Ecuador y que nos planteábamos neutrales ante lo que estaba sucediendo y que, por lo tanto, ese no era un problema nuestro. Ese era el concepto que se ha manejado desde las épocas del expresidente Noboa. Sin embargo, ahora que tenemos estos actos dentro de territorio ecuatoriano, que el día de ayer la Asamblea los calificó ya como actos de terrorismo, y que me parece que esa es una definición que era absolutamente necesaria. Nuestra Asamblea, el día de ayer, califica como actos de terrorismo, lo cual es absolutamente claro. El Código Integral Penal los define así también. Cuando se secuestra a una persona, cuando se asesina en el territorio, cuando se infunde terror, eso se llama terrorismo. Esos son actos de terrorismo, no los de los guambras del Central Técnico. Cuando secuestran periodistas, esos son actos de terrorismo, no los guambras del Mejía. Entonces sí me parece que esta definición que ha hecho la Asamblea el día de ayer es una definición absolutamente necesaria. Adecuada. Sí, señor. Lo segundo, lo que le decía, el plantearnos que este no es un tema solamente del Ecuador o solamente de Colombia. Yo creo que esto requiere el revisar la postura que ha tenido el Ecuador durante los últimos 15 años para entender que este es un problema regional. Y es un problema regional que adicionalmente les tiene a las Fuerzas Armadas en una condición que no habían enfrentado antes. ¿Por qué? Porque como han calificado los militares que esto se trata de un conflicto en donde no tiene identificación el enemigo, porque no se está combatiendo con alguien que está con uniforme, no se está combatiendo a un enemigo visible, es evidente que se requiere una aproximación al problema diferente. Y creo que falta algo. ¿Cómo sería diferente? En primer lugar, desde la ciudadanía, sin perder la objetividad. En primer lugar, yo creo que hay que hacer un ejercicio de colocar este tema como uno de los que más le preocupen al Ecuador, Gonzalo, porque mientras sigamos pensando que esto es algo que pasa en la frontera, ya en la selva, que no nos topa, cometemos un error. Y es un error que nos va a costar cuando el día de mañana el ataque sea en un centro comercial, en Quito, cuando esto pase en Guayaquil, cuando esto pase en las urbes. Ahí recién vamos a entender. Creo que hasta el momento el Ecuador ha sido absolutamente reactivo sobre lo que está sucediendo. En Colombia tuvieron que sufrir este conflicto por más de 50 años. Nosotros no tenemos la misma experiencia que Colombia para enfrentar esto. Ellos han estado 50 años en este proceso y creo que esto hay que enfrentarlo de dos maneras, Gonzalo. La una, la evidente y necesaria capacitación y reforzamiento de nuestras Fuerzas Armadas para enfrentar esto, que me parece que es absolutamente necesario, pero eso es la visión militar y la visión policial de la solución del conflicto. Y hay una visión civil también para la conservación de la paz. Y esa visión civil implica algo en lo que con Germuy coincidíamos, que es la necesidad de la inversión del Estado para el desarrollo de las provincias de frontera. Imagínese esto. Si es que la economía de los ecuatorianos que viven en las provincias de frontera es permeada por la economía del narcotráfico, será mucho más difícil que enfrentemos esto. Por lo tanto, nosotros necesitamos tener una presencia mucho más fuerte del Estado ecuatoriano y evidentemente pedir a las autoridades colombianas que hagan lo mismo en su territorio. ¿Cuál es su visión, Germuy? Ajá, muy buenos días, mi estimado licenciado Gonzalo. Un saludo también con Fabricio. Espero que no nos atrasemos, ya a las 9 estamos convocados para recibir en Comisión General. Esperemos llegar a tiempo. Háganos conocer su punto de vista, si es tan amable, Germuy. Ajá. Háganos conocer su punto de vista. ¿Qué hay que hacer en este momento? Efectivamente, hay medidas que hay que tomarlas desde ya. Por supuesto, la visión tiene que ser de corto, mediano y largo alcance, pero en cualquiera de las visiones hay que tomarlas desde ya. Yo coincido en que más allá de los temas militares y policiales se debe reforzar las capacidades que tengan nuestra fuerza pública. De eso quisiéramos hoy día preguntar, ¿qué les falta para efectivamente nosotros realizar las presiones necesarias para que sea el Ejecutivo? Usted como asambleísta no sabe lo que les falta a las Fuerzas Armadas. Bueno, esto es un mito, se dice que han sido desmanteladas, se dice que les falta algo, pues hoy día va a estar
el comando conjunto, van a estar el jefe militar, el jefe policial, va a estar el ministro de Defensa, y le vamos a decir con sinceridad que nos digan, porque hasta ahora en las comparecencias que hemos tenido no se ha tratado este tema a profundidad, nos queda como a toda la ciudadanía esa inquietud de que a ver qué les falta, y lógicamente hay que priorizar el gasto, que es la inversión en seguridad pública, sobre estos temas, y de una vez por todas zanjar esta situación de incertidumbre, si es que fueron desmanteladas o no fueron desmanteladas, y a lo concreto... Usted me da la impresión de que no cree que fueran desmanteladas. Todo lo que necesiten para combatir al narcotráfico. Le decía, señor asambleísta, que usted parece que no concuerda de que las Fuerzas Armadas... No me parece, yo simplemente no conozco. ¿Qué evidencias tiene usted? Y voy a preguntar hoy día a los comparecientes, al jefe del comando conjunto, va a preguntar presupuestos. ¿Qué les falta? Entonces, según eso, pues nosotros vamos a tener que requerir del Ejecutivo que efectivamente provea esas necesidades que son precisas, que se precisan para dotar de la máxima seguridad. Pero el tema no es solamente de seguridad. Como lo decía Fabricio, también es un tema de reforzar nuestra frontera contra esta economía subterránea, contra esta economía delictiva, contra la narcoeconomía. ¿Y ahí qué remedios caben? Hay un plan emergente de fortalecimiento, de desarrollo integral de nuestra frontera norte, pero comenzando por los cantones de Eloy y Alfaro. Pero ustedes han tenido 11 años para generar esa infraestructura, tanto de control financiero, no de vigilancia, de apoyo a la gente armada, pero fundamentalmente fronteras vivas. Y usted sabe el gran significado que tiene esto de fronteras vivas. Hemos dejado esos corredores de droga, una selva ciertamente complicada, inhóspita en varias franjas, pero con un apoderamiento de las FARC, del señor Guacho, que se ha hecho un comandante en jefe de esa zona. Y mire usted las características del secuestro a nuestros compañeros, que puede terminar en algo, Dios mediante, que no ocurra, en algo muy grave. Entonces hay que tomar ahora a la sartén por el mango. ¿Qué evidencias o qué circuito motivador para hacer algo por esa frontera tiene usted y el Movimiento País? A ver, mi querido amigo, usted me ha preguntado sobre las medidas, déjeme indicarle. Este plan emergente hay que reforzarlo porque las situaciones son evolutivas, las cosas son crecientes. Hemos sido informados por el mismo alto mando, por situaciones de que este es un negocio internacional. Fabricio, no es solamente un tema regional, es un tema continental y mundial. Si se vende droga, esto es un negocio ilícito, por supuesto, es porque hay compradores, y esto nos debe involucrar en compromisos de carácter económico, de carácter de cooperación internacional, no solamente al Ecuador y Colombia, sino también a los consumidores, países consumidores, tanto del norte de nuestro continente como Europa. Este es un problema de todos. Pero veamos por nosotros. En expansión. Y entonces, asambleísta, veamos primero por nosotros. Los proveedores efectivamente necesitan más áreas de cultivo y se están expandiendo. Desgraciadamente la vecindad a eso obliga también a nuestra frontera norte. Esto es un negocio en marcha, desgraciadamente para el mundo, desgraciadamente para los pueblos del mundo. Esto es una cosa que no está disminuyendo, sino que crece año a año, crece efectivamente, y hay que responder con medidas absolutamente pertinentes, como les digo, de corto, mediano y largo alcance. Fabricio, su punto de vista sobre lo que dice su compañero de asamblea. Yo creo que en esto nosotros tenemos que tratar de aprender de las experiencias de otros países. Colombia se mandó una guerra interna de 50 años que fue luego permeada por el narcotráfico, y nosotros lo que estamos viviendo es de alguna manera el coletazo del proceso de paz en Colombia, Gonzalo. Entonces, el proceso de paz en Colombia hace que quienes han vivido de la narcodelincuencia ahora encuentren en la frontera ecuatoriana un espacio para poder mantener sus actividades. Quienes secuestraron a sus colegas trabajaron antes con las FARC. Y el anterior gobierno evitó por todos los medios calificar a las FARC como una organización narcoterrorista o terrorista. Bueno, el momento es diferente. Una vez que nosotros tenemos afectaciones de nuestros compatriotas,
Lo sano, lo responsable, lo cívico es emitir el calificativo necesario respecto de este grupo delincuencial. Y luego, me parece que valdría la pena buscar otras aristas, Gonzalo. Pero sí, el expresidente Correa decía, literalmente, sostenía que no eran terroristas. ¿Es la FARC terrorista? Yo no creo, yo creo que es un grupo subversivo, ¿no? Que no estoy en absoluto de acuerdo con ellos. Hay ramas que se han desviado, que incluso tienen financiamiento de droga y todo eso, pero hay otra gente que lucha por ideales, totalmente equivocada, pero esa gente no se la puede llamar terrorista. ¿Qué le parece, Fabricio, y qué le parece también al asambleísta Calle? Bueno, es lo que le decía, el Ecuador se cuidó en la última administración de Alianza País de calificar a estas organizaciones como terroristas o como narcodelincuenciales. Y acaba de escuchar. Sí, señor. Dice, no es terrorista. Pero no lo dijo cualquier ciudadano, lo dijo el presidente de la República. Claro. Y el presidente de la República, de acuerdo a la Constitución, es quien lleva el relacionamiento internacional. Por eso, durante todo el gobierno de Alianza País, cuidaron muchísimo de calificar así a las FARC. Ahora, yo le pregunto, señor asambleísta Calle, el señor presidente Correa no era muy afecto a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, de quien recibió provisiones económicas más o menos significativas para su primera campaña. No se caliente, asambleísta Calle, pero esa es una verdad que acaba incluso el señor expresidente de manifestar. No son terroristas. A la altura de las circunstancias, el momento que estamos viviendo, ¿usted cree que se equivocó en aquello su expresidente? Vea cómo dice. ¿Es la FARC terrorista? Yo no creo, yo creo que es un grupo subversivo, ¿no? Que no estoy en absoluto de acuerdo con ellos. Hay ramas que se han desviado, que incluso tienen financiamiento de droga y todo eso, pero hay otra gente que lucha por ideales, totalmente equivocada, pero esa gente no se la puede llamar terrorista. Asambleísta Calle, usted tiene la palabra. Sí, la verdad es que es un fenómeno muy complejo. Desde hace 60 años, un grupo con concesiones políticas, con un ideario, se levantó en contra del esquema bipartidista de Colombia. Y lógicamente sus orígenes fueron orígenes ideológicos, lucha de campesinos organizados que luchaban por mayores libertades. Esto fue después permeado por temas de financiamiento, etcétera, en donde se crearon estos famosos impuestos de guerra y parte de esas Fuerzas Armadas Revolucionarias también se movía en función de la protección que daban a los cultivos de la droga. Esto lo conoce cualquier individuo medianamente informado. Estamos de acuerdo. No es el problema. Estamos de acuerdo. Ahora, señores asambleístas, ¿qué piensan hacer desde la Asamblea Nacional en términos de mejorar la atención a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, mejorar legislaciones que están fuera de uso o de uso más bien prácticamente apoyador? Un uso apoyador de estas dimensiones subversivas que han convertido a la ideología, que han convertido a los afanes reivindicativos de las poblaciones fronterizas en un negocio donde todo el mundo está conectado con él. Ese es lo lamentable tanto de Tumaco como también de Esmeraldas. Yo quisiera plantearme 3 momentos sobre esto, Gonzalo. El primero, el evidente momento de reconocer qué es lo que sucedió en el pasado. Y en el pasado es lo que usted acaba de presentar con un audio. Esa fue la posición del Ecuador, el no reconocer que estos eran grupos terroristas. El segundo momento es el actual. En el actual, en donde nosotros tenemos no solo periodistas, civiles secuestrados, de acuerdo a la información de la Fiscalía de Colombia, propiedades de narcodelincuentes en el Ecuador. No lo dijo cualquier persona, lo dice la Fiscalía de Colombia. Un momento en donde las Fuerzas Armadas, independientemente de que podamos decir que el anterior gobierno las desmanteló o no las desmanteló, para que estemos todos de acuerdo, digamos que les faltan los elementos necesarios. No sería muy
muy responsable, Gonzalo, decir en los medios de comunicación o sostener cuántos fusiles les falta, cuántas balas les falta, si es que tienen o no tienen chalecos, si es que están o no están preparados, si es que las 23 funciones adicionales que se les encargó a las Fuerzas Armadas han mermado con la preparación necesaria para poder enfrentar el flagelo. Y el último análisis de tiempo que quisiera hacer yo es, ¿y qué vamos a hacer para el futuro? Y posiblemente una de las cosas que podríamos intentar, a manera de investigación para luego poder tomar decisiones, Gonzalo, y yo sé que esto es incómodo plantearlo, pero ¿qué tal si es que el Ecuador manda una comisión a analizar cómo están haciendo los países que han decidido legalizar, por ejemplo, el consumo? Y veamos qué es lo que sucede. Estudiemos otras aristas. O sea, yo creo que el Ecuador necesita dar pasos hacia el futuro, para poder aprender de otras experiencias, porque si es que nos vamos a quedar solamente en el enfrentamiento militar, a Colombia, esto le costó 50 años de guerra interna no declarada. ¿Estamos los ecuatorianos dispuestos a hacer eso? ¿O más bien mantenemos el criterio de que somos un país de paz y analizamos otras posibilidades? Hermoy Calle, querido amigo. Ajá. No, la verdad es que hay que, en primer lugar, en un primer momento, resolver el tema de los secuestrados. Yo creo que no debe haber razón de Estado alguna para que esas negociaciones ya, en esta semana, den los frutos. No puede ser que, si es que las negociaciones, los requerimientos de estos delincuentes tengan que ver con tal o cual cosa, se remilgue algo en función de la vida. No hay bien más superior para los ecuatorianos que esos 3 ciudadanos, trabajadores de la comunicación, estén vivos. No se puede interponer ninguna razón de Estado. Esa es la prioridad 1. Y luego, pues, lógicamente, todas las políticas emergentes, las políticas de mediano y largo plazo, que efectivamente... Pero ¿cómo le podemos acompañar al presidente Moreno a dar esta respuesta aceptatoria a... Perdone si me equivoqué el español que acabo de utilizar. Un apoyo a lo que ha señalado es el petitorio imposible de cumplirlo de parte de nuestro gobierno. Allí la Asamblea Nacional no puede dejarle en manos y en responsabilidad exclusiva del presidente de la República, en efecto comandante en jefe de nuestras Fuerzas Armadas, para decir, sigamos como estábamos antes. Bueno, no, eso no cabe, pero eso es lo que están pidiendo, Hermoy. Están pidiendo eso, que demos como estábamos antes. Imagínese usted. Para eso está el proceso negociador, por supuesto. Estas cosas tienen que ser moduladas, pero le hablo desde mi posición de simple ciudadano, de padre de familia, de esposo, de hermano, y me pongo en los pies de esta familia. No hay absolutamente ningún pretexto para no liberarlos y liberarlos ya. Yo hablo con mi sentimiento cristiano católico, con mi sentimiento humanista, de la angustia que deben tener los familiares de estas personas. Definitivamente no habrá razón de Estado alguna que impida que los tengamos nuevamente vivos. Muchas gracias a los 2 asambleístas. Hasta siempre. Gracias, Hermoy. Gracias, mi querido Fabricio. Hasta siempre. Ya mismo, la papaya. Yo soy Gonzalo Rosero, periodista de la cadena Democracia. Es francamente doloroso, es indignante que 3 colegas estén secuestrados. Los periodistas vamos atrás de la noticia. No debemos ser la noticia. Javier, Paul y Efraín deben retornar a sus hogares, a sus tareas, a su vida. El exhorto es para los mandatarios de Ecuador y Colombia. Presidentes, es hora de hacer cumplir los acuerdos. Presidente Santos, usted tiene la más alta responsabilidad frente a nuestros compañeros. Los comunicadores, pedimos su intervención. Cumpla los acuerdos, presidente Santos. Aquí nos faltan 3 y los queremos de vuelta ya. Inicio de espacio promocional.